chapter 5, verse 2. Si están apuntándole, le voy a dar tres libros de la Biblia. I'm going to give you 3 books if you're taking notes. Los pueden ir buscando You conmigo. can start looking. Primero en Miqueas, Micah capítulo 5, versículo 2. 5, verse 2. El segundo es Mateos, Second, Matthew capítulo 1, versículo 21. 1:21. Y el tercero es Juan The third is John 19, 19, 17 al 19. 17 through 19. Comencé el martes And I began Tuesday predicando sobre el tema preaching about the theme, la cruz como punto central the cross as the point center de la vida del cristiano. of the believer's life. La cruz debe ser el punto central The cross must be the point of center de la vida del cristiano. of a believer's life. Y expliqué el martes And I explained on Tuesday, que la cruz también se puede ver en una manera you horizontal can see in a horizontal way that the cross, y una manera in vertical, a vertical way that the cross, en donde podemos decir where we can say que nuestra vieja vida quedó crucificada, old lifestyle was crucified, que entonces tenemos una relación con Dios that we por have a medio de relationship Cristo with God through Christ, y ahora tenemos una vida and eterna. now we have eternal life. Ahora tenemos una nueva vida en That we Cristo have new Jesús. life in Christ Jesus. Y el subtema que tengo para hoy And the subtitle that I have for tonight es del pesebre is about the manger, a la cruz. from the manger to the cross. No se asuste que no es Navidades. It's not about Christmas. No se debe de predicar del pesebre nada más en Navidades. It's not only to preach about the manger in Christmas time. Del pesebre a la cruz. From the manger to the cross. Mira cómo lo dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Look at how the book of Micah 5:2 says it. Pero tú, Belén, But you, Bethlehem, Éfrata, Ephrathah, pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá, though you are little among the thousands of Judah, de ti yet me saldrá el que será Señor de Israel. out of you shall come forth to me the one that is the ruler of Israel, Y sus salidas son desde el principio, whose goings forth are from the old desde los días de la eternidad. and from the everlasting days. En Mateos 1:21 dice, In Matthew 1:21 it says, cuando nazca el niño, and when the son is born, esto es una orden de Dios this is an order on behalf of God que le dio al ángel that he gave to the para que le angel diera a so María. he would get to Mary. Cuando nazca el niño, When the son is born, lo llamarás Jesús. you shall call him Jesus. Él va a salvar a su He pueblo will save his people del castigo que merecen por sus pecados. from the sins that they deserve. Ahora en Juan 19, 17 al 19, Now John 19:17 through 19, dice, y él cargando su cruz, carrying his own cross, salió al lugar llamado la calavera, he went out to the place of the skull, que en hebreo se llama el Gólgota, which in Aramaic is called Golgotha. y allí le crucificaron. There they crucified him. Y con él a otros dos, And with him 2 others, uno a cada lado, one on each side, y Jesús en el medio. Jesus in the middle. Escribió también Pilato Pilate un título que le puso sobre la cruz, had a notice prepared and fastened to la the cross, cual decía Jesús de Nazaret, which read, Jesus of Nazareth, Rey de los the judíos. King of the Jews. Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, Rey de los judíos. King of the Jews. Hoy quiero comenzar diciéndote Today I want to begin by telling you que hoy Viernes Santos that today on Holy Friday, recordamos uno de los momentos we remember one of the moments más difíciles de nuestro Señor most Jesucristo. difficult of our Lord Jesus. Este momento o este día, This moment or this day, aunque pasó más de 2000 años atrás, even though it happened more than 2,000 years ago, debe ser recordado, must be remembered, debe ser enseñado, must be taught, debe ser predicado must be preached en toda iglesia throughout every church. que se llame ser la iglesia cristiana de It's Cristo. called the Christian Church of Christ, Porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. because it's an order from our Lord Jesus Que Christ. tengamos esto en memoria So we have this in
memory para que nuestra so generación that our generation sepa will know lo que aconteció en la cruz. what happened at cross. Hay una generación There is a generation que no está identificando este tiempo. that is not identifying this time. Hay una generación Generation que no le están hablando de este they're tiempo. not being spoken about this time. Y si le hablan es por encimita. And if they touch on it, it's just over the top. Pero no profundizan But they don't go profound. en el significado que tiene la The cruz. significance of the cross, Porque como ya Cristo no está ahí, because Christ is no longer ni there, tampoco está en la he's tumba, not in the tomb, pues no hay que hablar de eso. we don't need to speak about it. Pero el Señor Jesús, But the Lord Jesus, cuando pasó la Semana Santa, when the Holy Week went by, o esa semana de or Pascua, that week, cuando hace la cena, when he did the supper, una de las supper, cosas que Jesús pide one of the things that Jesus es asked que nos acordemos de su is muerte. that we remember his death. Pero la muerte de But Jesús Jesus' death no fue en otra manera por una lanza o por un disparo, it wasn't because he was shot or he was que alguien disparó, or someone shot him or sino que fue en la cruz. but it was rather La cruz placed tiene on un the cross. significado para los The cross cristianos. has a significance for Yo no Christians. sé para ti, pero para mí tiene un significado. Yo sé que Cristo no está ahí. I know Christ is no longer Yo sé que there. Cristo está a la I diestra. know he's at the right hand of Pero God. la cruz me debe de But the identificar con cross Cristo. identifies me with Christ. La sangre que se derramó en la cruz Blood that was shed on the cross me tiene que identificar con has to Cristo. identify me with Christ. No la puedo pasar por I alto. can't let it go. No puedo decir para mí eso no es nada. I can't say for me. Porque no fui yo el que pagué el I precio. wasn't the one that paid the Fue Jesús que pagó el precio. price. The price. Quien se acuerda de la cruz es Jesús. Remember the cross Quien sufrió por nosotros fue Jesús. suffered was Jesus. Pero yo me tengo que acordar To remember, que por ese gran amor, because of that great love, Él dio su vida por mí life for me. en la cruz del Calvario. Vamos a darle un aplauso al Give the Señor. Lord a hand clap. Tomamos livianamente We take lightly el significado de la the cruz. significance of the cross. Tú y yo no podíamos pagar ese You precio. and I couldn't pay that price. Tú y yo no podíamos cargar esa You cruz. and I could not carry that cross. Pero Él lo hizo But por he did it nosotros. for us. Él se hizo hombre. He made himself human. Man. Él se despojó de todo lo que Él He let tenía. go of everything he had, De todo lo que Él era. of everything he was. Él se despojó He let it go de toda la riqueza, of all the riches, de toda su gloria. of all his glory. Y se hizo como uno de And nosotros he made himself like one of us para pagar esa deuda. to pay that debt. En Isaías 53, In Isaiah 53, versículo 5, chapter 5, dice así la palabra del Señor. the word of the Lord says, Mas herido fue por nuestras rebeliones, but he was hurt for our transgressions, molido por nuestros pecados. broken for our sins. El castigo de nuestra paz fue sobre él, Our sin for our peace was upon him. y por sus llagas fuimos nosotros, Of his scars we are healed. fuimos sanados, fuimos We curados. were healed. El castigo de nuestra paz. Para que tú tuvieras paz, So that you and I can have peace, Él se tuvo que parar en la cruz. he had to take up the cross. Para que tú vivieras en paz, So that you can have peace and Él tuvo que ir a la cruz. had to go to the cross. Él tuvo que recibir un castigo Had to receive que tú y yo no podíamos you recibir. and I were not able to receive. Ahora algo interesante. Now something interesting. En estos días And these days, se rompe el récord de asistencia en todas las iglesias all the churches have a high attendance que record celebran el memorial de Jesús. to celebrate the memorial of Jesus. Pero hay un problema, But there's a problem. que tan pronto pasa esta semana, Once this week goes by, muchos volverán a su estilo de vida. many will go back to their lifestyle. Muchos volverán otra vez a lo que hacían. Many will go back to doing what they used to do. Tienen un receso de una semana. They have a recess of a week. No comen carne, They don't eat meat. no quieren comer otras cosas más que pescado, They don't want to eat anything but fish. un sándwichito de tuna A tuna sandwich con un poquito de mayonesa, with a little bit of mayo porque es la Semana Santa. because it's the Holy Week. Pero no paran la lengua. But they don't stop chatting. Pero no puedo comer carne. But I can't eat meat. Dejaron de beber, They stop drinking. dejaron de fumar, Stop smoking.
dejaron de usar drogas, They stopped using drugs. dejaron de trabajar. They stopped working. Antes decían que tú no podías trabajar, Pedro, en carpintería. Before they used to say you couldn't do carpentry. Porque un martillazo que daba era, Cristo lo sentía en los cielos. Because when you would hammer something, Jesus would feel it in heaven. Mentiras del diablo. That's a lie of the devil. Que Cristo va a sentir. Jesus feels nothing. Cristo lo que siente es cuando somos mentirosos. What Jesus feels is when we lie. Cristo lo que siente cuando hacemos pacto con Él y no lo cumplimos. We make a covenant with him and we don't do it. Cristo lo que siente es que le hacemos 20,000 promesas en esta semana y no las cumplimos. Jesus feels is that we make 1,000 promises and we don't fulfill any of them. Eso es lo que Él siente. That's what he feels. Muchos van a volver a su estilo de vida. Many will go back to their lifestyle. Muchos van a volver nuevamente Once again, many will go a las cosas que estaban haciendo. to the things they were doing. Solamente que toman receso en esta semana. They take a recess this week. Se aguantan por esta They semana. hold up this week. Pero aún en su corazón siguen pecando. And their hearts are still sick Porque el deseo de hacerlo está ahí. because the desire to do those Tal vez no lo hacen maybe they don't do it. porque quieren supuestamente congregarse en esta semana. Mostly they want to congregate throughout the week. Quieren caminar en santidad esta They wanna semana. walk in holiness this week. Pero en su corazón In their hearts, ya están pecando. they're already sinning. Ya están planificando. They're planning. Tan pronto pase esta semana. As this week goes by, El lunes voy a coger una borrachera. Monday I'm going to get drunk. El lunes yo voy a hacer otra cosa. Monday I'm going to do something else. Porque ya lo tienen en su corazón. Because it's in their heart. Una de las razones One of the reasons por qué pasa esto why this happens es porque no se les ha sido revelado because it has not been revealed el yet. misterio de la cruz. Mystery of the cross. No se les ha dado a conocer el misterio de la cruz. It's been not meant given to know to them the cross. ¿Qué significa verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz? Did in the cross. Todavía no lo They entienden. still don't understand. Lo ven como un acto religioso It's a religious act que pasó hace 2000 años. that happened 2,000 years Que ago. no me une a mí a eso en este tiempo. It doesn't unite me to that in this time. Que no puedo tener un compromiso That I cannot have a commitment de yo seguir a Jesús. for me to follow Christ. Cuando Jesús lo que nos dijo fue: When Jesus, what he said was, tomen su propia cruz take up your own cross y síganme. and follow me. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la How cruz? many are willing to take up your own cross? Olvídate de la cruz del vecino. Forget about the cross of your neighbor. Que usted no puede con esa cruz. You can't take up their cross. Usted se cree que es liviana, You think it's light, pero tal vez es más pesada que la but tuya. maybe it's heavier than yours. Cargue su propia cruz. Take up your own cross. Tienes que seguir a Jesús You tú. need to follow Jesus. No puedes dejar que la esposa tuya siga a Jesús y tú te quedes Don't atrás. allow your wife to follow Jesus and you stay No puedes esperar que tus padres sigan y tú te quedes behind. atrás. Wait for your parents to move on and you stay behind. No puedes esperar que tus abuelitos sigan y tú te quedes Wait atrás. for your grandchildren, your grandfather Tienes to que stay behind. tomar la cruz tú también. To take up your cross yourself. Tú no puedes depender de la cruz de tu papá, Depend on your father's cross. ni de tu abuelo, Your grandfather's ni de tu cross, amigo. or your friend's cross. Tú tienes que tomar la tuya You need to propia. take up your own cross. Tienes que seguir cargándola. You need to keep carrying it. Cuando Jesús se cayó, When Jesus fell, le dijeron: búsquese a Simón de Sirene they said, go get Simone of Cyrene para que lo ayude con la so cruz. he can help up with the cross. Cuando le pusieron la cruz a Simón, When they placed Simon the cross, no pudo con la cruz de he Cristo couldn't carry Jesus' porque cross no le tocaba a él, because it wasn't his to le carry. tocaba a It Cristo. was Jesus' to carry. Por eso a Cristo le pusieron la cruz nuevamente, That's why they gave him his cross once again, porque tenía que seguir con su propia cruz. because he needed to take up his own cross. Él no podía llevar He was not able to take donde Jesús iba a clavar where Jesus was going to be nailed. los pecados tuyos y los pecados Your míos. sins and my sins. Quien le tocaba era Jesús. Jesus had to take that up. Vamos a darle un aplauso al Let's Señor. give Jesus a hand clap. Se nos tiene que ser revelado It needs to be revealed to us el misterio de la cruz. the mystery of the cross. La cruz para muchos The cross for many es una imagen religiosa. is a religious image. Tú ves la cruz en una camisa, You see it in a shirt, tú ves la cruz en un carro, you see it in a car, tú ves la cruz en una cadenita. you see it on a chain. Y rápido que vemos una cruz, And quickly when we see a cross, podemos identificar we can identify a esa persona that person como una persona que practica alguna religión. as a person that practices some type of religion. Para muchos es una imagen For religiosa. many
religious image. Para otros es un pedazo de madera insignificante. For others, it's just a piece of wood, insignificant piece of wood. Pero para los hijos de Dios But for the sons and daughters of fue la herramienta God, it's a tool que Dios utilizó that God used para podernos librar de una muerte to eterna be able to deliver us from an eternal death, y derramar su gran amor pour out His great love para todos nosotros. all of us. Para Dios no es un canto de madera. This is not just a piece of wood. Para Dios es la herramienta It's a tool for God, principal the principal que tool Él utilizó He used para que la salvación viniera a nosotros, salvation would come to us. para que Cristo fuera So crucificado. Christ would be crucified. Pues no es una imagen So más. it's not just one more image. Diga conmigo, es una With herramienta. me, it's a tool. Dios utilizó una herramienta. God used a tool. Dios preparó un pedazo de madera. Prepare a piece of wood. Porque dice que todo lo que hay en el cielo y debajo en la tierra y debajo de la tierra, Because it says that everything that's in heaven, everything that's in earth, and everything that's under earth, todo pertenece a Dios. everything belongs to God. Todo es de Dios. Everything is God. Aún ese pedazo de madera Even that piece of wood era de Dios. belonged to God. Fue creado por It was Dios. created by God. Dios utilizó esa herramienta God used that tool para que Cristo so that Christ fuera crucificado, would be crucified. para que venciera todas las malicias del So he would infierno overcome all the demons in hell y nos pudiera dar vida and would give us life y una vida eterna. and an eternal life. Aleluya. La cruz no es un símbolo. The cross is not just a symbol. La cruz es la esperanza en Cristo It is Jesús, the hope in Jesus Christ que deja saber that lets you know que por causa de esa cruz, because of that cross, tú y yo you and I tenemos perdón de have pecados, forgiveness of sins, salvación salvation, y vida eterna. and eternal life. Cuando te pregunten qué significa la cruz, When you are asked what did the cross uf, porque la cruz para el cristiano because the cross for the Christian person no es idolatrar la cruz. is not to idolize the cross. Ahora no poner una cruz en la casa y arrodillarte allí. It's not to kneel down before a cross at home. Eso no es el mensaje. That is not the message. Es que es la herramienta principal This is the principle, the main tool que Dios utilizó that God used para derramar su amor. to pour out His love. Dice, el amor de Dios It says God's love es tan ancho is so wide que yo no puedo ir afuera de él. that I can go out of it. Es tan alto It's so high que yo no puedo ir arriba de that I él. can't go above it. Es tan bajo So low que yo no puedo ir abajo de that él. I can't go before. Cuán grande es el amor de Great Dios, is God's love. que lo dio para nosotros, He gave it for us. que puso a Cristo por nosotros. Christ for us. No podemos salir fuera de él, We can't come out of it. no podemos ir arriba de él, Can't go above it. no podemos ir abajo de él, Can't go deeper than it. porque el amor de Dios lo cubre todo. Because God's love covers Donde all. quiera que tú te metas, Wherever you go, el amor de Dios te va a I encontrar. will find you. Donde quiera que tú vayas, Wherever you go, el amor de Dios va a estar God's love esperándote. will be waiting for you. Donde quiera que tú vayas con tu Wherever you familia, go with your family, el amor de Dios va a estar ahí. God's love will be there. No puedes salir del amor de Dios. You can't leave God's love. Él lo dio para nosotros He gave it for us. y es un amor eterno. It's an eternal love. Dios no te ama hoy God doesn't love you today. y te odia He mañana. hates you tomorrow. Ya Él lo clavó en la cruz del Calvario. He nailed that to the cross. Por esa corona de espinas Because of that crown of es thorns. que yo tengo el amor de mi Señor. That's my Lord's love. Vamos a darle un aplauso al Let's give Señor. the Lord a hand clap. Aleluya. Mira lo que dice Mateo 10:38. Look at what Matthew 10:38 says. El que no tome su cruz Whoever does not take up his cross y me sigue, and follow me no es digno de mí. is not worthy of me. Ay, 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 ay. Ouch. Pues la cruz no es cualquier cosa. So that means the cross is not just anything. Pastor, tengo que andar ahora con una cruz por la mente. So now I have to have a cross. Ese sacrificio ya Cristo lo That hizo. sacrifice was made by Jesus. Es que vengas a Cristo con todos tus That you problemas. come to Christ with all of your Es problems. que vengas a Cristo con toda That tu you come to enfermedad. Christ with your health issues. Si puedes caminar, If you can walk, si todavía puedes coger una you PBTA, can still take a bus. si puedes darle pon a una persona, You can give someone a ride. si esa persona puede coger Uber If that person can take an Uber, y puede llegar a la casa de go to Dios the house of the Lord para recibir su amor, to take up His love, para recibir su to palabra, receive His word,
word. Aún si no pudiera, Even if they were not able to. el amor de Dios los alcanza donde God's quieran love que will estén. reach them wherever they are. Porque dice que alcanzó las profundidades del Hades That it reached the deep places. y aún en el cielo, And even in the en la eternidad, the eternity, el amor de Dios se derrama. God's love is poured out. Cuanto más en la casa de una persona More in someone's house. que no se pueda parar, They can't stand up. que no pueda caminar, They can't walk. que no tenga un ride, un pom. That doesn't have a ride. El amor de Dios llega de igual manera. Will reach them. Ese amor que salva, That love that saves. ese amor que That rescata, love that saves. ese amor que liberta, That love that delivers. ese amor que te hace ser diferente. That love that makes you be different. La gente que tiene amor de Dios People that have God's love son diferentes donde quiera que se are paren. different wherever they stand. Por eso es que los identifican. That's why they're identified. Hay algo raro en ti. There's something strange about Tú eres you. diferente a los You're demás. different than others. Tú vas a una iglesia. You go to church. Tú eres cristiano. Are you a Christian Porque person? tú no hablas como todo el You mundo. don't speak like everyone else. Tú no actúas como todo el You mundo. don't act like everyone else. Tú eres el primero que llega al trabajo. You're the first one at your job. Aleluya. Gloria a Dios. Glory be to God. Hubo silencio ahí. There's a silence there. Porque tenemos que ser diferentes. We must be different. O somos los buscapleitos del trabajo. Or do we seek out trouble at our jobs? Uno de los mejores evangelismos One of the best evangelisms que podemos nosotros hacer that we can do, es ese uno a uno. is that one-on-one. Pero tú sabes por qué no vienen. But you know why they don't come? Porque te conocen en el trabajo. Because of the testimony in your job. Porque te conocen en la vecindad. Because they know you in your neighborhood. Y cuando le vas a evangelizar, And when you go to evangelize, o cuando hay una necesidad, mira, vamos a llamar al hermano fulano para que ore por nosotros. there's a need and they say, let's cut such and such to pray. ¿A quién? Who? Pues es que él es cristiano. But he's a Christian. Si él es cristiano, yo soy un arcángel, así If dicen. he's a Christian, then I'm an archangel. Wow. Porque no ven el amor de Dios en Because they nosotros. don't see God's love in us. El amor de Dios es maravilloso. God's love is beautiful. No se jacta de sí mismo. He doesn't take pride upon himself. Es para todo el mundo. It's for all, Pero no todo el mundo lo quiere. but not everyone wants it. Es para todo el mundo. It's for everyone, Porque Cristo murió por todo el mundo. because Christ dies for humanity, for everyone. Ahí es donde se aplica. Somos muchos los llamados y pocos. And that's where you can apply. Many are called, Porque few are chosen. son pocos los que escogen ese amor de Because Cristo. there are few who choose God's love. Pero aquí hay una iglesia que escogió. But there's a church that chose. Que supo escoger. That knew how to choose. Mira como dice el apóstol Pablo Look at how the Apostle Paul says it. en Gálatas 6:14. In Galatians 5:14. Dice, pero jamás But never acontezca let it be known que yo me gloríe, that I glorify myself sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. in my Lord's cross. En otras palabras, In other words, el apóstol Pablo está diciendo Apostle Paul is saying, que jamás se me suba el ego, don't let myself be prideful. que jamás se me suba el orgullo, I don't want to be prideful. que jamás se me suba la altivez, I don't want to be prideful. que jamás yo crea que soy la última Coca-Cola del desierto. I don't think that I'm the best one out there. Porque esto no se trata de mí. Because it's not about me. Esto se trata de que él pagó el precio en la cruz. It's about the one that paid the price in the En otras palabras, que yo no me gloríe de mí In mismo, other words, that I don't take up glory to myself, sino que yo me but gloríe that I glorify en la in cruz the cross de nuestro Señor of our Lord Jesucristo, Jesus Christ. que fue el que pagó el He's precio. the one that paid the price. Nosotros no hemos pagado un We precio. haven't paid a price. Nosotros fuimos We rescatados, were rescued. fuimos We posicionados. were positioned. Se nos dio una We were posición, given a position. se nos da una posesión también. We also have a possession. Solamente tenemos que extender las We manos only need to extend our hands y coger lo que Dios me dio para and mí. take what God gave me. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Ahora en Malaquías, Now in Malachi, el profeta habló the prophet spoke sobre la esperanza para Israel y el mundo. about the hope
for Israel in the world, que estaba ya declarada desde la eternidad. that it was already declared from eternity. O sea, Malaquías The book of Malachi comienza a profetizar begins to prophesy de lo que Israel iba a experimentar. of what Israel would experiment. En otras palabras, In other words, que no somos un experimento de Dios. we're not God's experiment. Que Dios no está inventando contigo. God is not just making up stuff. with Que you. Dios no está diciendo, déjame ver que yo me saco de la manga ahora. Let me see what I can do now. Somos parte del plan perfecto de We're Dios. part of the perfect plan of God. Jesús, Cristo, Dios tuvo que enviar a Cristo. God had to send Jesus, No porque ahora no tengo nada que hacer, not because he didn't have anything else to sino do, porque tengo un plan perfecto para la but humanidad. because I have a perfect plan for humanity. Por Adán entró el pecado, Adam came in sin, pero por Cristo but through Christ, entra la vida eterna. eternal life comes in. Lo que sucedió en el Edén, What happened in the Garden of Eden cuando Adán pecó, when Adam sinned? Adán perdió el dominio, Adam lost dominion, el control, control, el gobierno. govern. Adán perdió todo esto. He lost it all. Pero Cristo cuando When viene, Christ comes, rescata lo que Adán perdió. he rescues what Adam lost. Por eso cuando comen del árbol de la So vida, when they take from the tree of life, rápido Dios tiene que decir quickly God says a dos ángeles, to two angels, hey, protéjame en el árbol de la vida, protect the tree of life. porque tengo un plan con la humanidad. I have a plan with humanity. Porque si no protegía el árbol de la vida, He didn't care for the tree of life. lo que podía pasar era Could have happened was que si Adán tomaba y comía del árbol de la vida, Adam ate from the tree of life. iba a ser eternamente pecador. He would be eternally sinful. Por eso entonces Dios lo expulsa del So Edén, God takes him out of Eden, lo expulsa del gobierno. takes him out of the government. No tiene ya la autoridad que You no longer tenía. have authority that you have. Ahora tiene que Now trabajar he needs to work. para que pueda comer. Antes comía por deleite. Before he would eat just by the Ahora tiene que trabajar para poder He comer. must work to eat. Pero Dios lo expulsa. God cast him out Fuera del Edén. of the Garden of Eden, Fuera del paraíso. out of paradise, Porque si coge del fruto del árbol de la vida the tree of life, y come and eats eternamente, eternally, íbamos a ser he pecadores. would be sinners. No había break para, There would be no break for redemption, para ser redimidos por to Dios. be redeemed by God. No había un Cristo que iba a venir. There was not a Christ that could have came. Oye, no puso a cualquier persona. He didn't place just anybody. Puso dos He ángeles placed two angels, con espadas desenvainadas, swords of fire, con espadas de fuego, swords of fire, espantando. just casting Aquí people tú no out. puedes You entrar. cannot enter. Si entras te eliminamos. Enter, you die. Esto le pertenece a Dios. Belongs to God. Porque había un plan para ti y para mí. Because there was a plan for you and I. Había una salvación para ti There y was para a mí. salvation for you and I. Había una oportunidad para la There was an humanidad. opportunity for humanity. Qué pena que muchos no se les sea revelado esto. How sad that many has not been revealed. Por eso la iglesia tiene que seguir orando. That's why the church must continue to pray. No es orando por querer orar. Not praying because we want to pray. Es orando para que el Espíritu Santo Praise to the Holy Spirit. le abra los ojos Opens the eyes. del entendimiento Understanding. a aquellos que están ciegos Those todavía. that are blinded. Que hay un Cristo que sana, There's a Christ that que hay heals, un Cristo que salva Christ that saves. y que hay una oportunidad de vida. Opportunity of life. Aleluya. Hallelujah. En Mateo 1:21, In Matthew 1:21, Dios le da una orden clara a María God gives Mary instruction. y le dice, el niño que estás esperando Says that child that you're waiting on es el Mesías. is the Messiah. Le vas a poner por You're nombre going to give him as a name, Yeshua, Yeshua, que significa which means el Señor the Lord es is la salvación. the salvation. Jesús, Jesus, Yeshua, Yeshua, el Señor es mi the salvación. Lord is my salvation. Hay muchos textos There's many more texts que pude haber cogido para este that I could mensaje, have extracted for this message, pero quise usar estos but I wanted to use these. porque me dan un panorama They give me a panorama de el nacimiento de Jesús of the birth of Jesus hasta la etapa to the time que tuvo en el ministerio where he took up ministry, hasta que llegó a la cruz. when he came to the cross.
Pude haber hablado de las 7 palabras. I could have spoken about the 7 words. Mensaje poderoso. Powerful message. Pero a veces se nos olvida But sometimes we forget que Jesús nació en este mundo that Jesus was born in this world con una asignación with grande. an assignment, a great assignment. Y era para que tú y yo tuviésemos vida y vida en So that you and I abundancia. would have life in abundance. O sea, Jesús lo tiene todo en el cielo. So Jesus has everything in heaven. Y viene a nacer y lo ponen en un pesebre, He's born, they place him in a manger, la cual los ángeles cantaban, and the angels were singing, gloria a Dios en las alturas glory to God in the highest, y en la tierra and paz peace at earth, y buena voluntad para con los and hombres. goodwill unto men. 33 años después, 33 years later, el pueblo le decía the people were saying, en la entrada triunfal hacia Jerusalén, triumphant entrance, Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Dios. be blessed the one that comes in the name of the Lord. Pero días después, Days after, Jesús viene haciendo la entrada triunfal. he comes in doing that triumphant entrance. Lo montan en un pollino, They place him on the donkey, en un asno que no había sido utilizado. donkey that had not been used, 0 millas. no miles. Ahí montan a Jesús. They place him there. Jesús hace la entrada hacia Jerusalén. He makes his way into Jerusalem. Todo el mundo se quita sus mantos. Everyone takes out their mantles. Comienzan a ponerle ramas de árboles. They start putting palms. Comienzan a gritarle, Hosana, Hosana. Hosanna, Hosanna, El hijo de David. son of David, El enviado de Dios. the sent one from God. Pero días después Days after, estaban en una encrucijada. they were in a cross. Estaban decidiendo a quién coger. They were deciding who to choose, Si a Barrabás Barabbas o a Jesús. or Jesus. Aleluya. El que te grita Hosana hoy, The one who screams Hosanna te today puede gritar mañana crucifíquenlo. can say crucify them tomorrow. El que te grita Hosana hoy, Screams Hosanna today, mañana te puede decir no te conozco. tomorrow can say I don't know you. Porque a Jesús Because Jesus, los ángeles cantaron, the angels sang, gloria a Dios en las glory alturas. to God in the highest. Cuando Jesús nació, He was born. ha nacido el Salvador. The Savior was born. El sacerdote Simón, Simon the priest, o Simeón, perdón, Simeon, cuando tiene a Jesús en las when manos, he has Jesus in his hand, que lo están presentando, that they're presenting him in the temple, Simeón dice, Simeon says, ya me puedo morir en I paz, can now die in peace. porque tengo al mismo Dios altísimo My God, I have God, the highest God. en mis manos. Se ha cumplido una profecía. Prophecy has been fulfilled. Todo el mundo glorificaba a Dios. Everybody was glorifying God. 33 años 3 después, years later, estaban gritando, they were screaming, crucifícanlo. crucify him. Es un falso profeta. Es un falso maestro. No entendieron They did not understand lo que Dios estaba what haciendo. God was doing. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántas veces nosotros gritamos de esa misma manera? How many times do we scream in that same manner Con nuestras acciones. with our actions, Con lo que hablamos. the way we speak? Cómo nos comportamos. How do we behave? Esa semana para Jesús fue la más fuerte de su vida. That week was the strongest one for Jesus in his life Porque Jesús tenía que soportar because Jesus had to put up with el rechazo de una nación sin amor. the rejection without love of a nation. La traición de un amigo que él escogió. The betrayal of a friend that he chose. Ese fue Judas. That was Judas. La última cena con sus amigos. The last supper with his friends. El día jueves, Thursday. en otras palabras, el día de ayer, Yesterday, Jesús no tenía hambre. Jesus was not hungry. Jesús estaba bien. He was okay. Pero ya Jesús sabía lo que iba a pasar con él. He already knew what would happen with him. Y dijo, déjame hacer una última He cena. said, let me do one last supper. Déjame invitar a mis mejores Let amigos. me invite my best friends. Déjame invitar a los 12 que andan Let me conmigo. invite the 2 that are with me. The 12, Incluyendo el traicionero. including the traitor. Jesús no lo dejó fuera. Jesus didn't cast them out. Jesús lo trajo con él. He brought them with him. Le dijo, entra conmigo. He said, come with me. Eres parte de la cena. You're part of the supper.
Jesús escogió la cena Jesus chose that supper para dejarles saber a sus discípulos to let his disciples know que el reino no es como el mundo. that the kingdom doesn't behave like the world. El reino de Dios es diferente. God's kingdom is different. Cuando administramos las cosas con verdadero amor, When we administer things with love, vamos a tener compasión aún con nuestros we enemigos. will have compassion even with our own enemies. Vamos a aprender a amar a nuestros propios We enemigos. will learn how to love our enemies. Aleluya. Y fue una de las mensajes que Jesús nos enseña. And it was one of the messages he taught. Jesús iba a experimentar la negación de su mejor amigo, He was going to experience Pedro, his friend's denial. Petro. Petro, Aleluya. Piedra pequeña. small rock, Su mejor amigo, his best friend, uno de sus mejores amigos, one of his best friends. iba a negar a Jesús. He would deny him. Iba a negar que conocía a He would Jesús. deny that he knew Jesus. O sea, Jesús iba a experimentar la soledad y el dolor en Getsemaní. Jesus was going to experience To- loneliness and todo, Gethsemane. todo esto en una semana. All this happened in 1 week. A nosotros nos pasa algo el lunes Something happens to us on y Monday. el domingo que viene no vamos a la And on iglesia. Sunday we don't go to church. O el martes no vamos a la On iglesia. Tuesday we don't go to church. O el jueves no vamos a la On oración. Thursday we don't go to prayer. Ahí es donde más tenemos que That's why we correr need to run. y meternos con Dios Go into y God. pedirle a Dios. Yes, God. Hacer como hizo Ana. Do how God did. Aleluya. Iba a experimentar la soledad y el dolor. He was going to experience loneliness and pain. Iba a experimentar el juicio de un juez injusto He was going to experience the judgment y, of an unrighteous y malvado llamado Pilato. of Pilatus. Aleluya. Iba también a experimentar el grito de un He pueblo was also going to experience the screaming of a nation. que prefería mejor a Barrabás Preferred Barabbas y que lo crucificaran a él. for him to be crucified. Barrabás Barabbas, era un asesino, he was a murderer. era un delincuente, He was a delinquent. era un pillo. He was a thief. Buscan el asesino más grande de esta nación o del mundo. Look, the greatest thief of the world, this nation. Estaba preso He was in jail. y Pilato dice, And Pilatus said, tráigame a Barrabás. bring Barabbas. Porque cuando ellos vean a Barrabás Because when they see Barabbas y vean a Jesús, and they see Jesus, van a decir, no queremos a Barrabás, we don't want Barabbas. porque ese hombre es malo, He's bad. ese hombre ha matado a nuestra He familia, killed our family. ese hombre nos ha robado hasta la vida. He's stolen many things. Y Pilato dijo en su mente, tal vez, Said, maybe yo traigo a Barrabás, I bring him out. porque si traigo a un preso que no ha hecho nada, If I bring out someone who hasn't done anything, pues la gente dice, mejor es el preso. they're going to say it's better for the one that's jailed. Pero déjame traer al más malo. Bring the worst one. Y cuando ponen a Barrabás y a Jesús, Place Barabbas and Jesus together para que el pueblo escogiera, so that the people would choose. el pueblo miró a Barrabás The people looked at Barabbas. y dijo, diablo, este es malo de verdad. They said, truly, he is bad. Con este no vamos a poder. We're not going to be able to take him up. Pero preferimos mejor a Barrabás. Still prefer Barabbas. Preferimos mejor a Barrabás antes que Jesús. Before Jesus, we prefer Barabbas Porque no pudieron entender. because they were not able to understand. Por eso Jesús cuando entró a That's why Jerusalén, when Jesus entered Jerusalem, lloró en he Jerusalén. cried in Jerusalem. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalem, Jerusalem. Dios envió la salvación para God ustedes. sent salvation for you. Dios me envió a mí. God sent me. Pero ustedes matan a los But you profetas. killed the prophets. Ustedes no han You entendido have not understood que yo soy la justicia that para I am ustedes. righteousness for you. Ustedes creen que esto era un gobierno terrenal. It's a governmental. Esto es un gobierno It's espiritual. a spiritual government. Por eso no lo han You entendido. have not understood. Pero prefirieron mejor a Barrabás. They preferred Barabbas. Tú tienes que saber escoger en tu You vida. need to choose in your life. O escoge andar con Barrabás. To choose to walk with O Barabbas escoge mejor pegarte a la cruz. or get close to the cross. O escoge hacer alianza con Barrabás. Make alliances with Barabbas. O te unes más a Cristo cada día más. More with Christ. Jesús también experimentó Jesus also experimented los azotes sin lástima, the sin, lashings sin, sin amor y sin pena. without love. Nosotros nos damos un martillazo. We nail our finger, Y más cuando nos los damos en invierno, and even more in the winter time. que están esos deditos congelados. That our fingers are frozen from the cold, Mira, y danzamos como danzó David, and we scream out. como corderito en manada.
O sea, Jesús experimentó Jesus experienced una corona de espinas. a crown of thorns. Ahora escuchen esto. ¿Por qué de espinas? Why of thorns? En el libro de Génesis, In the book of Genesis, antes de la rebelión de Satanás, before Satan's rebellion, todo el mundo era bueno. everyone was good. Todo lo que Dios había creado era bueno. Everything that God created was good. No había maldad, There was no sin. no había muerte. There was no death. Las matas y de rosas no tenían espinas. The roses didn't have any thorns. Pero cuando Ezequiel dice que Satanás cayó como un But rayo, when Ezekiel talks about Satan falling like a- lightning, ahí fue que hubo el caos that's when the chaos y las matas que no tenían espinas and the plants that didn't have thorns salieron con espinas. now have thorns. En otras palabras, In other words, las espinas the thorns representan o representaban en ese momento represented at that given moment la maldición. the curse. La corona que le ponen a The Jesús cross that was placed upon Jesus. es porque le dicen, It was because it was being said. tú dices que tú eres rey de los judíos, Say you are the king of the Jews. pues aquí está tu corona. Here's your cross. Dios permitió la corona God allowed the cross. porque la maldición tuya y mía Your curse and my curse estaban en esa in corona. that crown. Estaban en esa corona. In that crown. Por eso le servimos a un Dios. That's why we serve a God. Por eso le servimos al Rey de That's Reyes. why we serve the King of Kings. Esa no es la corona que nos toca a That's not nosotros. the crown that we deserve. A nosotros nos toca una corona de oro. It's a crown. Una of gold. corona bella. It's a beautiful Que, crown. que nos la quitaremos y la pondremos delante de Jehová. Take it out and put it before the Lord. Porque el que llevó la corona de espinas The one that took up the cross of thorns. para que nuestras transgresiones fueran libradas That our transgressions would be delivered. fue Jesús. Jesus. Ya tú no lo tienes que You hacer. no longer have to do that. Ya eso quedó en la cruz. That was in the cross. Ya eso quedó clavado en la cruz. Nailed to the cross. Aleluya. Jesús tuvo que experimentar una cruz pesada. Jesus has to experiment a heavy cross. Unos clavos mohosos Some rusty nails. de 14 pulgadas. 14 inches long. Y una lanza It's que a le, sword que le atravesó su costado. that went through his side. Pierced his side. Tú y yo no podíamos hacer nada de eso. You and I could not have been able to do any of that. Por eso cuando vemos los Via Crucis, That's why when we see the Via Crucis, the walks that they do, habían unos que estaban haciendo there were ones that they were doing a walkthrough. y estaba Jesús así con la cruz. Jesus was there with the cross. Digo, el que estaba haciendo papel de The Jesús. one that was doing the paper of Jesus. Ay, haciéndose que le... He was Ay, playing the role of Jesus. todo pintado. He was all painted in red. Y una persona And one person le metió un fuetazo de verdad. gave him a lashing. Y en el primer fuetazo, And in the first lashing, porque primero le daban a la madera, because they ¡plaquiti! were hitting the wood, Lo cogieron por la costilla. they hit him in the back. Y cuando tiró el fuetazo, And when they gave him the lash, sonó, mira, como si le hubiesen dado un timbal. it sounded hard. Y ¡ah! Soltó la cruz. Oh, he let go of the cross. Cristo no tuvo ese break. Jesus didn't have that chance. Lo escupieron, They spat on him. le tiraron con piedra, They threw rocks at him. no le dieron agua, They didn't give him water. no les importaba. They didn't care. Se supone que el castigo para los judíos eran 40 azotes menos uno, Supposed to be that the lashes should have been 40 minus 1, 39 azotes. 39. Se lo pusieron en las manos de los romanos, They gave them to the Romans. que ellos no tenían They compasión. didn't have compassion. Hicieron de Jesús, como dice el libro de Isaías, They did from Jesus what the book of Isaiah says. carne molida. They broke them. Molido fue. They broke them. No le rompieron ningún hueso, But no bones were broken. porque la profecía decía que no le podían romper ningún hueso. Prophecy said no bones could be broken. Por eso cuando a los otros presos le dieron por las piernas, So that's why when they hit the other two porque el cielo comenzó a ponerse negro, thieves and the sky began to get darkened. comenzó a suceder algo en la atmósfera. Something in the atmosphere
atmosphere began to take place. Se asustaron los presos. The jailers became afraid. Se asustaron los soldados. The soldiers were afraid. A uno le rompieron las piernas. They broke the legs of one. Y cuando el soldado que le iba a romper las piernas, Jesús lo vio, And when the soldiers saw Jesus, no le rompió las piernas, did not break his legs, pero pidió una lanza. but he asked for a sword. Dios sabe hacer las cosas God perfectas. knows how to do things perfectly. Le pidió una lanza. He asked for a sword. Le pasaron la lanza. They gave him the sword. Y él le metió la lanza por el costado. He pierced his side. Dice que del costado de Adán Said that from Adam's side, salió su mujer Eva. Eve was born. Del costado de Jesús From Jesus' side, nació la iglesia, the church was que born. fue lavada por sangre Washed by blood. y fue lavada con agua. It was washed with Por water. eso cuando le dan la lanza a Jesús, They pierced him in the side. lo que sale de ahí Comes out of there. es sangre y agua, Blood and water. porque fue redimida por su sangre Redeemed by the blood. y es lavada con agua. Washed by water. La iglesia del Cordero somos tú y yo. Salimos del costado de Cristo. No somos una iglesia de carne y hueso. We're not blood and flesh. Somos una iglesia We espiritual. are a spiritual church. La primera mujer falló, The first woman failed, pero Dios se aseguró but God assured de que la segunda esposa the second wife no le fallara a Cristo. would not fail Christ. No importa lo que tú hagas, Doesn't matter what you el do. amor de Dios te cubre. El amor de Dios te alcanza. God's love No importa dónde te metas, doesn't matter where you go. te puedes esconder donde tú quieras. Wherever you want. Y de ahí el amor de Dios te va a sacar. Will take you out of there. Con voz de amor te llama Jehová para que vengas a Él. So that you can come to him. Aleluya. Hallelujah. Jesús experimentó lo peor. Jesus experienced the worst. Tenía dos presos a su He lado had two thieves next to him. que le hacían bullying. They were bullying him. Y tú no eres el hijo de Dios. Aren't you the God of gods? Igual que él crucificado. He was crucified as well. Si yo no sé, yo le pongo un tape a los dos. I would have put a tape in their mouth. Shut them up. O tal vez también estuviera tirándole piedras a Jesús. Or maybe I probably would have been throwing rocks at Jesus too. 3 horas haciéndole bullying a Jesús. 3 hours bullying him. A tantos que sanaste y salvaste, sálvate tú ahora. Save so many and heal so many. Save yourself. Pero ocurrió algo. But something occurred Que después de las 3 horas, that after the 3 hours, uno de los presos one of the thieves reconoció recognized que Jesucristo that Jesus Christ es el Señor de señores was the Lord of Lords y Rey de reyes. and the King of Kings. Aleluya. Porque antes de morir le dijo, Before he died, he said, acuérdate de mí remember me cuando vengas en tu reino. when you come in your kingdom. Y Jesús le dijo, And Jesus said, a ti te digo hoy, I tell you today que lo dije el martes, that I said on Tuesday. puede ser que a ti te digo hoy, It can be said, I tell you today, este día de hoy, today, que estarás conmigo en el that you paraíso, will be with me in paradise. como también But also, le pudo haber dicho, he could have been saying, hoy tú estarás conmigo en today el you will paraíso. be with me in paradise. Cualquiera de las dos las quiere Either coger. two, we can choose. Son válidas las dos. They're valid. Pero uno de ellos reconoció. One of them recognized. Tenemos que reconocer We need to recognize que Jesucristo es el Señor de that Jesus señores Christ is the Lord of Lords y el Rey de and reyes. the King of Kings. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Después de haber pasado todo esto, After all this taking place, yo leía en esta semana this week I was reading los capítulos the chapters y uno de los libros que estaba leyendo in one of the books that I was reading sobre cristología about Christology, y me detuve and I stopped en la última palabra. in the last word. Porque la primera fue, The first one was, perdona a los padres forgive them, Father, porque no saben lo que for they hacen. do not know what they do. La expresión de Jesús fue un perdón. Jesus' expression was a forgiveness. Ese perdón se resume That's forgiveness is resumed en Juan 3:16. in John 3:16. Porque de tal manera God such amó Dios al mundo loved the world
que envió a su unigénito He sent his only begotten Son para morir por los pecados tuyos y los pecados míos. to die for your sins and my sins. En Primera de Juan, In 1 John capítulo 14, versículo 19, chapter 14:19, dice el apóstol Juan, Apostle John says, nosotros no lo amamos a él. we didn't love him. Él nos amó a nosotros He primero. loved us first. Cristo ya te había amado. Christ had already loved Por you. eso dijo, perdónalos, That's why he said, porque "Forgive no them, saben lo que for they hacen. do not know what they do." Porque aunque yo estoy aquí muriendo, Even though I'm here dying, yo los amo tanto I love them so much que por eso no me he bajado de la cruz. I haven't gotten down from the cross. Para que sea un sacrificio perfecto. That is a perfect sacrifice. Por más de 2000 For años, more than 2,000 years, los sacerdotes hacían sacrificios día tras día. priests would do sacrifices daily, Pero eran sacrificios imperfectos. but they were imperfect sacrifices. En Cristo se cumple In Christ is fulfilled ese sacrificio that perfecto. perfect sacrifice. Por eso me gusta la última palabra que Jesús dice. I like the last word Jesus says. Consumado es. It is finished. Consumado It es. is finished. Todo lo que me enviaste Everything that you desde mi nacimiento, when I was born, en mi ministerio in my ministry, y ahora en la cruz, now in the cross, todo ha sido realizado. it's been realized. Todo ha sido consumado. Finished. No falta nada por hacer. Tú no tienes que hacer nada. Solamente creer en Dios. Confiar en Dios. Ya Él lo hizo todo. Él lo hizo en la cruz. In the cross, Él levantó un ministerio. he lifted up a ministry. Él posicionó su reino. Position his Nada nos toca a nosotros. to do nothing. Solamente lo que Él nos pide. Anything what he Que amemos al Señor con todo nuestro corazón. God with all our heart, Con toda nuestra alma. all our soul, Con todos nuestros all pensamientos. our thoughts, Y a nuestro prójimo and our neighbor, como a mí mismo. yourself. Tenemos que darle el amor de Dios. To give God's love. No necesitamos una cruz ahora. We need a cross. Ya Él lo hizo por nosotros. Por eso no nos gloriamos en nosotros We mismos, don't glorify in ourselves. sino nos gloriamos en la cruz, Glorify en donde Él dejó clavado todas esas cosas. all those things. Dejó clavada tu enfermedad. Heal your infirmity. Dejó clavado tu pobreza. Heal your poverty. Dejó clavado todos tus pecados. Heal your sins. Para ahora nosotros ser libres. Libres en Cristo Jesús. Tú y yo somos libres. Tú y yo tenemos vida eterna. Ya está todo hecho. No te toca hacer nada más. To do nothing else. Solamente creer en Dios. Believe in God. Solamente confiar en Only Dios. trust in God. Lo que era humillante What was humiliating para todos los demás, for everyone else. que era la cruz, It was a cross. Cristo la convirtió. Christ converted it. Una cruz que humillaba a la gente, A cross that would humble people. que causaba dolor, That caused pain. que su muerte era una muerte lenta. That it was a slow death. Jesús hizo un cambio Jesus did a shift. en donde todo aquel que se identifique con la cruz Anyone that identifies with the cross recibirá perdón, receive forgiveness. recibirá salvación y recibirá el gran amor de Dios. Receive great love from God. En la cruz no dice nada, The cross it says nothing. pero podemos pensar que dice We can think that de una esquina a otra, from one corner de to the arriba hacia abajo. to the bottom. Dice, lo hice por amor, porque te amé, Because I love you. porque te amo y porque amo a los tuyos. Because I love you. Jesús lo hizo todo ya. He did it all. A ti y a mí no nos toca You nada. don't have to do anything. Tenemos que confiar en Él. To trust him. Vamos a ponernos en pie. Let's stand up. Aleluya. No tenemos que hacer nada. We don't have to do anything. Consumado es. It is finished. Cuando nos tocan hacer un trabajo a nosotros, When we have to do a job, sea en el trabajo que tú estés, whether it be in your secular job, sea la tarea que te envíe a hacer tu esposa, whatever task your wife asks you to do, y cuando ya tú la terminas, and when you're finished it, tú te sientes satisfecho feel satisfied porque ves el resultado. because you see the results. Yo no sé ustedes, I don't know about you, pero cuando yo termino un trabajo de but when construcción, I finish a construction job, a mí me gusta contemplarlo. I like to look at it. Y yo digo, wow, I say, wow, qué lindo quedó. so pretty. Wow, lo logré. I accomplished it.
Me siento satisfecho. I feel satisfied. No nada más porque yo lo voy a cobrar, Not only because I'm going to get paid for it, sino porque lo terminé. because I finished it. Así fue Cristo. That's how Christ was. Consumado es. It is finished. No me rajé a mitad de camino. I didn't stop halfway. No me quité. I didn't give up. Soporté. I stood firm. Estuve ahí. I was there. Cuando llegué a Getsemaní, When I went to Gethsemane, me imagino Jesús hablando con el I Padre. imagined Jesus speaking with the Father. ¡Wow! Wow. Cuando yo leí el libro de Isaías, When I read the book of Isaiah, Abba, porque él dice Abba. he says, Abba, Dice Abba, Abba. papito. Daddy. Cuando yo vi el libro de Isaías, When I saw the book of Isaiah, porque acuérdate que tú y yo estamos acá arriba. because remember, you and I are up here, Y yo estaba en ti. and I was in you, Y tú estabas en you mí. were in me, Y yo era el verbo. and I was the Y el verb, verbo estaba en mí. and the verb was in me, Y yo era la and I palabra was the word, con la que creé todas las cosas. why everything was created. Pero cuando tú dijiste, But when you said, hagamos el hombre let's make man a nuestra imagen y in our semejanza, likeness, me miraste a mí. you look at me. Por eso nosotros tenemos que parecernos a That's Cristo. why we need to look like Christ. No al Padre, sino al Hijo. Father, but the Son. Pareciéndonos al Hijo, Looking like the Son, somos igual que el Padre. we're like the Father. Pero cuando yo leí ese But libro, when I read that book, papito, Daddy, a mí se me pararon los pelos. I have goosebumps. Estaba fuerte lo que tú me mandaste. It was strong what you sent me to do. Wow. Wow. Ahora, Now, Abba, escúchate esto. Daddy, listen to this. Cuando yo fui a Getsemaní, When I went to Gethsemane, que fue al lugar de la prensa, that it was the place of the press. que ahí me ibas a procesar bien I was procesado, going to be processed there. me ibas a sacar el mejor aceite. The best oil was going to be taken out of me. Papito, yo sudaba sangre, Daddy, I was bleeding blood. yo lloraba sangre. I was sweating blood. I was crying blood. Por eso cuando yo te dije, So when I said to you, papito, Daddy, Abba, Abba, si puedes pasar esta copa de mí, if you can pass, si puedes pasar el Cádiz, if you can pass this cup from me, que no me toque pasar esto a then I mí. don't have to go through this. Y tú me dijiste, And you said, no tengo a otro, I don't have another. tú eres el único. You are the only one. Hay una asignación que Dios tiene y te ha It's dado, an assignment that you have been given by God. que no la puede hacer otro. No one else can do it. Te toca a ti, It is up to you. me toca a mí, It is up to me. porque ya Él pagó el precio. He already paid the price. Ya está todo consumado. Everything is finished. Yo pensé que yo no iba a poder. I thought I wasn't going to be able to do it. Yo sabía que la gente allá abajo era mala, I know people down there were bad, pero demonios but demons, son más malas que Caín. they're worse than Cain. Mira, papito, mira cómo me agarraron Look at Abba, how they broke me, las costillas. my Por- ribs. porque me dieron con un látigo de cuero, They hit me con unas garras de hierro, with some metal. que cuando entraban en mi carne And when they go into my y flesh, alaban para atrás, they would pull back. me arrancaban toda la carne. They would break my flesh. Me dieron con unas correas de cuero They gave me with some leather belts. que tenían como unas bolitas llenas de puya. They had some silver balls. Mira esta parte del ojo aquí, Abba. Look at my eye here, Abba. Eso fue un azote que me dieron. They hit me there. ¿Tú ves esto aquí, este roto que está aquí? You see this hole here? Eso fue cuando me clavaron la corona de espina. It was when they placed the thorn, the crown of thorns. Pero Dios le dijo, But the Father said, aquí no tienes una corona de espina. you don't have a crown of thorns. Aquí tiene una corona de oro. You have a gold crown. Y kama shetaraba sotoro. Y kama setara. Si pudiéramos entender verdaderamente Truly understand lo que significa la cruz, what the cross really means. vamos a valorar más a Cristo. We would value Jesus more. Vamos a entender más a We Cristo. would understand Jesus more. Porque todo lo que Él hizo, Everything that He did. escuchen esto, Listen to this. no lo hizo para darte una casa, He didn't do it to give you a home, no lo hizo para darte $1 million, to give you $1 million.
No lo hizo aún para darte un ministerio. not even to give you a ministry. Todo lo hizo He did it all porque te ama tanto. just because he loves you so much. Porque te amó de antes de la fundación del He loved you mundo. before the foundation of the earth. Cuando tú te creías que nadie te amaba, When you thought no one loved you, Dios te dice esta noche, Jesus is telling you today, siempre yo te he I amado. have always loved you. Cuando tú creíste que te abandonaban, When you felt abandoned, ¿tú crees que Jesús no entiende eso? you think Jesus doesn't understand? Jesús pasó por eso mismo, He went through that por el abandono, by abandonment, por el rechazo, rejection, por el desprecio. rejection. Por eso dice su palabra That's why his word says que resistamos. to resist. Porque si Él venció el mundo, Because if he overcame the también world, nosotros lo vamos a we vencer. can also overcome the También world. nosotros vamos a ser We vencedores. will be overcomers. Todo fue por It amor. was